Bien, pero ¿qué me trae aquí esta pareja de transistores? 13N500SJ. Son transistores de 3 amperios y 500 voltios. Son los protagonistas de esta historia, junto con el hierro magnético y hierro del silicio. Estaba haciendo pruebas con esta fuente que se llama Hammatek, alimentando un ladrón de Julio. Y cuando alimentaba el ladrón de Julio, yo ponía aquí 20 voltios. Y cuando alimentaba el ladrón de Julio me ponía 20,05. Me subía 50 milivoltios. Digo, ¿cómo está? ¿Qué cosa más rara? Total, que estaba haciendo experimentos con esta fuente, ladrones de Julio, y hay imanes, y hace la fuente ¡plá! Me salta y desmonto la fuente. Aquí estaban los transistores, MOSFET, y están en cortocircuito. O sea, la patada voladora, el flyback, la energía de colapso magnético, el voltaje, el sobrevoltaje, me elevaba la tensión de alimentación, inyectaba corriente en la fuente y me subía 50 milivoltios. Digo, ajá, digo, ¿esto por qué es? Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Pausa un momento. Mirá, el otro día estaba probando este circuito. Entonces, el ladrón de Julio, cuando cortaba el transistor, la energía almacenada en el núcleo me lo descargaba por este diodo y me cargaba el banco de batería, ¿vale? Y acordaros que había un pincho de alto voltaje seguido por un escalón, que yo le llamo el sillón de Don John. O la silla, yo le llamo la silla. Pero claro, resulta de que la corriente que hay también por la bobina esta generaba un alto voltaje que yo ponía aquí, por ejemplo, ahora tengo dos baterías, ¿no? Pero yo tenía antes la fuente a 20 voltios. Y yo alimentaba y luego me ponía en el display de la fuente me ponía 20,05, 50 milivoltios de más. Digo, ¿esto cómo es? Porque claro, el colapso magnético de esta bobina descargaba sobre el banco. Pero ¿y esta? ¿Qué le pasaba a esta? ¿Cómo descargaba? No podía descargar, lo que hacía es que cogía y se almacenaba, subía aquí el voltaje, más, y subía aquí el voltaje. Y claro, al no tener condensadores ni nada de filtrado en la fuente, me había roto el transistor MOSFET. Entonces digo, ¿cómo puedo yo aliviar esa carga energética? Digo, pues le voy a poner aquí un diodo para que la energía del colapso magnético de esta fuente me recircule por este diodo y descargue de esa energía de esta bobina. Entonces se me ha ocurrido este otro tipo de ladrón, que el colapso magnético, en vez de ir de colector a emisor, lo voy a poner de colector para que solamente se alimente el banco, se alimente del colapso magnético. Aquí en este aspecto podéis ver cómo cuando está conduciendo el transistor hay aquí una serie que recorre todo este circuito. Sin embargo, en este otro solamente va a circular la corriente cuando corta el transistor. La corriente va a circular por esta malla y cuando corta el transistor descarga sobre este banco. Y después este circuito, esta malla, esta corriente eléctrica que circula por la corriente de base al emisor, por aquí, cuando corte va a circular el sobrevoltaje o esa corriente de cambio de sentido va a circular por aquí. En este bobinado tenemos la corriente siempre en el mismo sentido, hacia abajo. Voy a explicarlo aquí. La corriente de colector o de la bobina de trabajo siempre va en este sentido. Pero la corriente de base es alterna. En un momento de excitación va en este sentido, es simbolizado el interruptor de base, la unión base-emisor la he simbolizado con este interruptor y la unión colector-emisor la he simbolizado con este interruptor. Tanto la corriente de base como la corriente de colector se juntan y conforman la corriente de emisor. Aquí lo pongo. Intensidad de emisor es igual a intensidad de base, esta va a la intensidad de colector. Bien, tal y como se ve aquí. ¿Vale? Intensidad de colector, intensidad de base y las dos salen por aquí. Cuando corta el transistor, el colapso magnético de esta bobina va por la descarga sobre el banco y el colapso magnético de esta bobina descarga sobre el banco este que hay aquí. Entonces he pensado
que a partir de ahora, cuando le alimente con una fuente de alimentación, me ha comentado mi amigo Giovanni que le ponga siempre un condensador electrolítico aquí. Por lo menos de 1000 microfaradios. Aquí un condensador electrolítico. Si voy a alimentar con una fuente, si es batería no me hace falta, porque el colapso magnético se lo va a chupar la batería y va a cargar la batería. Ahora vamos a ver cómo cuando yo conecte ese diodo, cómo el consumo de esta fuente, que en este caso lo tengo con un batímetro a las dos baterías de 12 voltios, 12 más 12, 24, veréis cómo me baja el consumo de aquí, ¿vale? Y también veremos cómo el colapso magnético hace que la onda de descarga sobre la batería también se prolongue en el tiempo. O sea, ayudamos a que el colapso magnético sea más duradero en el tiempo. Entonces, vamos a ver cómo funcionan las bobinas cuando se energizan. En un primer momento, aquí las bobinas son receptoras cuando alimentamos de la batería a la bobina. Entonces, se genera una carga eléctrica, se genera una corriente eléctrica y el campo se almacena en la bobina. Aquí está el generador de la batería y la carga, he puesto load de la fuente de la bobina que se va a cargar. Se carga esta como esta, las dos. Después se convierte la bobina en generadora. Está receptora y cuando corta el transistor, la bobina se convierte en un generador, le sale el positivo por el otro lado, ¿ves? Aquí le entra el positivo por arriba y ahora como esto se convierte en generador, sale el positivo por aquí, la bobina sigue la corriente en el mismo sentido, estamos hablando de esta, y ahora la batería se comporta como una carga y esa energía eléctrica almacenada descarga el campo magnético y colapsa sobre la carga. Entonces tenemos que este inductor, el de trabajo, se comporta como un almacén y luego como un generador que devuelve esa energía almacenada, ¿vale? Voy a pausar y respiro y me centro un poquito mi cabeza. Bien, quiero dar otro detalle. Como esta resistencia, la corriente de base, cuando se produce el colapso magnético de esta bobina, de este núcleo, como esta bobina está liada al revés, la corriente de colapso va en este sentido. Al ir en este sentido, carga la batería y recircula por este diodo, liberando esa energía magnética en forma de corriente y ahorrando energía a la fuente. Entonces tenemos un ladrón sobreunitario. ¿Por qué? Porque primero almacenamos energía en el núcleo. Ese núcleo descarga la energía almacenada sobre el banco de baterías, pero es que también ese núcleo descarga esa energía sobre la fuente. Entonces, parte de la energía que hemos utilizado en magnetizar esta bobina se devuelve sobre el banco de batería. Entonces es como reaprovechar dos veces el almacén energético en forma de campo magnético. Se almacena, se gasta una energía en almacenarla, esa energía almacenada se devuelve sobre el banco, pero hay otra energía que se almacena, que se descarga sobre la propia fuente de alimentación, sobre estas dos baterías. Entonces tenemos una energía magnética que se ha utilizado para cargar el banco y también luego para devolverla al banco. Por lo tanto, tenemos un reaprovechamiento de la carga y descarga del núcleo magnético. Entonces, como esa corriente de descarga de este inductor pasa por la bobina, por la resistencia de base, en vez de colocar una resistencia de 5 vatios que se calienta y pierde energía eléctrica en forma de calor, le ponemos una resistencia de más potencia, 50 vatios, para que la fricción sea menor y no haya tanta radiación eléctrica en forma de... no haya pérdida de energía térmica. Y hemos visto que ahorramos 0,1 vatios. 0,1 vatios. Y si le ponemos la resistencia de más valor, pues ahorramos esa energía, ¿vale? De 6,1 vatios ahorramos aquí y quedamos en 6 vatios. Ahora vamos a ver cómo se aumenta el colapso magnético al colocar este diodo, como la onda de descarga que hay de esta corriente aumenta en el transcurso del tiempo. La onda es más larga, está más tiempo descargando. Por lo tanto, estamos aprovechando la energía magnética del hierro. Voy a probar, a colocar las cosas y ahora lo muestro. Bien amigos, tenemos ahí el 0 voltios del osciloscopio.
Vamos a poner el osciloscopio entre el positivo, la punta de la sonda la vamos a poner ahí y el negativo ahí, para ver cuándo carga y cuándo descarga la energía. Vamos a darle, lo ponemos así. La carga de energía es esos tres cuadraditos. Este es el positivo, la carga de la bobina y la descarga de la bobina del colector. Fijaros, esta es la descarga, este área, ¿vale? Y este área es la carga. Carga y descarga, todo eso, ¿ves? El cero está ahí para recordarlo. Bien, ahora mismo tenemos este diodo lo tenemos quitado. Lo tengo aquí, preparado. Y lo voy a conectar aquí a la Tierra. Cuando lo conecte a la Tierra veréis lo que pasa. Mirad la onda de descarga que es la negativa. Cuando diga 3, 1, 2 y 3. ¿Veis cómo alargan el tiempo? 1, 2 y 3 alargan el tiempo. Entonces tenemos más tiempo de periodo de descarga. Observad, lo quito, lo pongo. Y observad el tiempo de carga, el tiempo de excitación de la parte de arriba, cómo se acorta un poquito. Con lo tanto estamos ahorrando electricidad magnetizante. Con esto se ve la parte de arriba mengua, la onda de excitación, los tres cuadritos de arriba. Quito el diodo, se alarga. Mirad la parte de abajo, cómo aumenta el periodo de la descarga. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre con el consumo? Vamos a ver el consumo. Sin diodo, lo tengo sin diodo, este diodo quitado. ¿Cuánto consumo? 6,6 vatios. Voy a poner diodo, 1, 2 y 3, ya. Pasamos de 6,6 a 6,3 o 6 vatios. Observad. 6,3. Quito el diodo. 6,6 vatios. Pongo el diodo. Ya. ¿Lo veis? Quito el diodo. Incluso el voltaje de la fuente me sube. Mirad el voltaje de las dos baterías. Está a 25,40. Le pongo el diodo. Sube 10 milivoltios. ¿Lo veis que está subiendo 10 milivoltios? Y bajamos a 6 vatios. De 6,3 a 6 vatios. Bien. Estamos viendo que gracias al colapso magnético de esta batería, de esta bobina de corriente de base, al circular, observad que primeramente cuando nosotros conectamos el ladrón de Julio, la corriente circula hacia abajo. Es como si estuviera cerrado el transistor en la base, circula por aquí. Empieza a subir el magnetismo en el núcleo. Como sube el magnetismo en el núcleo, la corriente de base, la corriente de colector aumenta. Llega un momento en que aumenta tanto la corriente de colector y el campo magnético de aquí, que la corriente en vez de bajar, ahora la corriente va hacia arriba. Y al ir hacia arriba, al hacerse negativa, el transistor abre. Y al abrir el transistor, colapsa. Si abre el transistor, abre la corriente de colector, colapsa el campo magnético cargando la batería y al rato también colapsa esta energía. Colapsan las dos energías. Esta colapsa así y esta colapsa por aquí. Entonces tenemos un colapso magnético de almacenamiento sobre el banco y un colapso magnético que me carga el banco de alimentación. Por lo tanto, estoy dándole doble uso a la energía que utilicé previamente en magnetizar el núcleo. ¿Vale? Por eso tenemos ese ahorro. De 6,6 vatios pasamos a 6 vatios o 6,3. Ahora mismo por acá 6,3. Y vemos como la onda, como el periodo es más largo en el tiempo. ¿Lo veis? Aumenta. De este periodo aumenta y se prolonga un poquito. Entonces está más tiempo descargando energía sobre el banco. Voy a pausar por si tengo que decir algo más. Voy a explicar los componentes que tengo. Tengo D1 y D2, son diodos Schottky rápidos SB5100 o SR. 100 voltios 5 amperios. El transistor tengo un TI-3055. La resistencia R1 470 ohmios 50 vatios. Y aquí tengo dos baterías en serie de 12 voltios. Y aquí 4 baterías en serie de 12. Mirad, si tenemos el banco de batería
entre el colector y el emisor, ocurre que cuando conduce el transistor, ocurre que se convierte en este circuito. Serían las baterías más el generador que se convierte en el colazo. Esta bobina se convierte en un generador. Entonces tenemos las dos baterías más el generador, más el diodo Schottky, más el banco. Entonces tendríamos una serie. La corriente tiene que circular por estas baterías, las de carga, y por las de alimentación, así. Sin embargo, si nosotros colocamos el circuito de esta manera, ¿vale? Ocurre que vamos a tener la bobina generadora de colazo y el diodo y las baterías de descarga. Las baterías que se están cargando las tenemos en serie sin tener por qué meter por medio las baterías de alimentación. Entonces, de esta manera es más eficiente porque todo el colazo magnético de la bobina de trabajo del colector pasa directamente por la carga de las baterías y por el diodo Schottky. Y de esta manera tiene que recorrer más intensidad y la energía, la resistencia interna de la fuente de alimentación está frenando la corriente de descarga. Entonces es preferible trabajar de esta manera, que el colazo magnético solo circule por aquí y se aprovecha de mejor resultado. Ya seguís pensando. Bien, ¿qué nos está enseñando este accidente que hemos tenido con la fuente que se nos ha roto y poniendo este diodo? Nos está enseñando de que cuando el núcleo se magnetiza es como un globo que va creciendo, se expande, y cuando se contrae el globo le da igual si hay más espiras o más bobinados que estén afectados. Ese colapso magnético, ese inflado de globo y ese colapso, si hay más bobinas que están afectadas por ese mismo núcleo, también se van a generar tensiones y corrientes añadidas en las bobinas colindantes o anexionadas que se le pongan. Entonces podemos utilizar este mismo núcleo y montar varios ladrones de Julio sobre el mismo núcleo y observar si tenemos más energía con el mismo tipo de excitación. O sea, si nosotros tenemos un circuito donde hay un imán permanente que se mueve o que se acerca, por ejemplo, un imán permanente que se acerca y aquí hay una bobina, si yo tengo otra bobina más y otra bobina más, todas las bobinas que estén conectadas a ese mismo influencia de flujo magnético, cada una va a tener su intensidad y su voltaje. Entonces, si nosotros hemos visto que podemos aprovechar el colapso magnético de esta y luego si reaprovechamos el colapso magnético de esta otra con el diodo, nos está diciendo de que el núcleo magnético puede albergar, cuando mengua y crece ese campo magnético, todo lo que esté alrededor de esa atmósfera magnética se ve afectada y puede aprovechar esa inducción. Como si tenemos ahí alrededor otra bobina cercana que también está influenciada por ese campo. Entonces, tenemos ese conocimiento que nos ha dado este accidente, pues podemos aprovecharlo para esa misma energía de magnetización, utilizarla para varios circuitos, ¿vale? No sé hasta qué límite se podrá utilizar, pero ya vemos de que en este caso pues se aprovecha para cargar el banco y para minimizar la energía de alimentación de esta fuente. Otro dato que voy a dar. Ya sabemos que el tiempo de excitación de carga magnética es este y la descarga es este. Nosotros tenemos que buscar un tiempo de excitación corto, un área pequeña y que la descarga sea larga y se prolongue en el tiempo. Si vemos que la sección de área de excitación es menor que la sección de descarga, tenemos sobreunidad. Ahora mismo podemos contar que tenemos 1, 2, 3 cuadritos más o menos y aquí tenemos 1, 2, 3 con este pedacito y con este pedacito tenemos 3 y un poco más. No sabemos si tenemos sobreunidad, pero aquí también está por encima del cuadrito, ¿veis? Vamos a ponerlo más finito el trazo. Más finito. Podemos contar que tenemos aquí una sección de 3 áreas, de 3 cuadros. ¿Veis? Tenemos que centrar. Tenemos aquí 3 cuadros y un poquito más. Este sería 1 y casi medio, porque si juntamos estas 3 serían 3 cuadros y medio. Y luego
en la parte de abajo vamos a dar la intensidad. La parte de abajo tendríamos 1, 2, este podemos juntarlo con este pedacito y serían 3, este que falta aquí con este 3, 3 y medio, más o menos, 3 y medio. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y también tendríamos medio arriba, estamos casi iguales. Entonces tenemos que buscar que el área de descarga sea mayor que el área de carga. Entonces, almacenamiento y descarga. Si vemos que la descarga es mayor, ya tenemos ganancia. Aparte tenemos el pulso de alto voltaje que se ve aquí. Vamos a darle el ringing o el amortiguación. Ahí tenemos la amortiguación. No se ve muy bien, pero ahí está. Esa es la amortiguación del pincho. Estaría aquí en la amortiguación. ¿Vale? Voy a pausar. Os voy a mostrar cómo el alto voltaje que hay aquí y frecuencia. Este está apagado, pero le llega. Vamos a las baterías. Mira, a las baterías le está llegando esa frecuencia y esa corriente. La propia batería me pita en el conector. O sea, en las baterías por el lado también. Está llegando esa frecuencia y ese alto voltaje y alta frecuencia. Ves que esto pita cuando llega la corriente alterna de red. Bueno, eso ya lo mostré el otro día. Voy a explicar dentro de mi escaso conocimiento sobre la curva de histéresis y el trabajo de la zona no lineal y de saturación del ladrón de Julio. Esto es una onda típica de histéresis de un material ferromagnético. En este eje se representa la magnetización del hierro. Mientras más magnetizado está el hierro, más elevado es el punto. Y después este eje es el eje de campo magnético aplicado, o sea, los teslas o militeslas que aplicamos en sentido positivo o negativo. Entonces, cuando tenemos un material ferromagnético que está sin aplicarle campo magnético, está en cero magnetización del material. Conforme vamos aplicando campo magnético o tesla en forma de bobina arrollada en el núcleo, al circular la corriente va subiendo la magnetización del hierro. Llega un momento que el campo aplicado es tan grande que ya por más que apliquemos más campo, ya llegamos a la zona de saturación, donde es su máximo punto de saturación, magnetización saturada o saturación. Ahí el hierro, por más que apliquemos más tesla, el campo aplicado, o aumentamos la corriente o las espiras por la bobina, ya no conseguimos más magnetización de hierro. Entonces, el ladrón de Julio comienza a magnetizarse. Cuando se satura, corta la base y vuelve para atrás. Y ya se apaga el transistor. Al apagarse el transistor, deja de haber, se extingue el campo magnético y llega un campo magnético remanente del núcleo. Se enciende otra vez el transistor. Vuelve a saturarse. Se apaga el transistor. Vuelve al campo magnético. Está en cero campo aplicado porque ha cortado el transistor ha abierto, pero queda un campo magnético remanente, dependiendo del air gap y de la cantidad de inductancia o de permeabilidad que tenga el núcleo. Si tiene muy buena conexión, muy alta permeabilidad, a lo mejor se queda remagnetizado. Si a lo mejor tiene más air gap, puede que llegue a cero. Si tiene más gas distribuido el toroide o si tiene una entrehierro. Entonces tenemos que intentar trabajar en una zona de saturación que con poca energía magnetizante consigamos saturar el núcleo. ¿Vale? Para que el tiempo de encendido, aquí lo pongo, para que el tiempo de on sea corto. Al bajar, al
al encender, la saturación del núcleo cae, la inductancia del núcleo cae, y cuando cuando se apaga el transistor, que sea un tiempo largo con una inductancia más alta, ¿vale? Entonces, intentamos trabajar a partir de un punto donde con poca electricidad magnetizante, con poco campo aplicado, lleguemos a saturar el núcleo y baje la permeabilidad del núcleo. Baje la permeabilidad del núcleo y con ello la inductancia del núcleo. Y cuando está apagado, sube la inductancia por salir de la zona... me estoy liando un poquito. Bueno, ya está, ya no explico más, que os voy a liar porque yo tampoco soy un entendido de esto, ¿vale? Voy a pausar y si encuentro algo, digo algo más. Quiero hablar un poco de la patente de ISEG de la empresa coreana SEM. En uno de los vídeos o descripciones, no sé dónde lo leí, dice que su invento se basa en la patente DE 3501076 del doctor ingeniero Wolfgang Voltroff. Es un alemán. Luego pondré el enlace a esa patente para que el que quiera leerla. La patente ISEG ya veíamos que era como un portarrollo de papel higiénico, una peana, una barra que enhebra todas esas bobinas con un núcleo ferromagnético de hierro dulce templado a unas temperaturas especiales, a hierro puro tratado térmicamente con una baja remanencia y una baja fuerza coercitiva para que pierda el magnetismo rápidamente. Entre bobinas excitadoras, que son estas, la número 10, 10.1, 10.2 y las bobinas de salida, que son las 20, 20, 22, ¿vale? Tenemos excitadora y excitada, o entrada y salida. Entonces, habla de que se basa esto también en el punto estático, en el punto de la curva de estéresis, la zona de trabajo no lineal. Entonces, como si fuera un generador paramétrico, con la permeabilidad variable. Puede ser que no sea un elemento de transformación, sino un generador paramétrico, que variando dinámicamente la permeabilidad de los núcleos de esta barra y de las arandelas que tiene intermedias, consigamos variar la permeabilidad de forma dinámica y aprovechar la curva de histéresis de trabajo no lineal, donde al bajar la inductancia en el periodo de apagado, donde al aumentar la inductancia durante el apagado, el ciclo de apagado, conseguimos alargar el tiempo de descarga del colapso magnético. Por eso veo yo que el ladrón de Julio está muy relacionado con la patente esta, puede ser que esté muy relacionada, ¿vale? Voy a poner un ejemplo sencillo de generador o oscilador paramétrico. Si tenemos un columpio, como hemos visto los columpios de los niños, aquí una tabla, se sienta la niña, se agarra y pone las piernas aquí. Entonces hay alguien por detrás que le empuja al columpio, ¿no? Le provoca una fuerza de empuje. Y si el empuje está sincronizado con el basculamiento, con la ida y venida del columpio, eso sería un movimiento resonante. El generador paramétrico o el oscilador paramétrico sería aquel donde la niña lo que haría es que la niña o el niño se pondría de pie o se sentaría, voy a poner así el otro, de pie o se sentaría en el columpio y esa variación de parámetro, que sería el centro de gravedad o la altura del peso de la niña, o está arriba o está sentada, esa variación de parámetro, que en este caso es la altura de la masa, pues si se acompasa bien ese movimiento de ponerse de pie y sentarse en el columpio, o en otras ocasiones estirar las piernas, todos lo hemos hecho de chicos, que estiramos las piernas, y al estirar las piernas, con un movimiento acompasado, somos capaces de balancearnos. Pues bien, un generador paramétrico sería un generador que no utilizara la fuerza de excitación, sino que variara la permeabilidad del núcleo
y de las arandelas que hay entre las bobinas. Entonces, variando como la energía almacenada en un inductor es la inductancia por la corriente al cuadrado partido por 2, si nosotros variamos la inductancia, que depende directamente de la permeabilidad magnética, si nosotros variamos la permeabilidad magnética, que sería el parámetro de subirnos y bajarnos la altura de la masa respecto al balanceo, si variamos la permeabilidad magnética de forma resonante con el movimiento en el punto que toca, la energía almacenada se transforma en otra mayor. Porque si excitamos con una inductancia baja, estamos gastando unos vatios, por ejemplo, bajos, ¿no? Y durante el movimiento la permeabilidad sube la permeabilidad aumenta, por lo tanto, por ejemplo, cuando estábamos cargando la permeabilidad está baja, ¿no? Y cuando la permeabilidad sube, aumenta la inductancia, entonces los vatios van a aumentar. Entonces tenemos una carga de unos vatios menos, y cuando descarga, la permeabilidad sube la inductancia y el vataje aumenta. No sé si lo he explicado bien. Vamos, esta es la fórmula de almacenamiento de energía de un inductor. La inductancia por la intensidad al cuadrado partido por 2. Si nosotros dinámicamente, mientras que se va balanceando y va cargando y descargando el núcleo, cuando carga lo hacemos con una energía de vatios baja porque la inductancia es alta. Es baja, perdón, me estoy liando. En el tiempo on la inductancia tiene que ser baja. Vale. Esto es el tiempo on. Y en el tiempo off, cuando se para y corta el transistor, la descarga, tenemos que variar el parámetro de la inductancia y elevarlo. Entonces, alta permeabilidad en la descarga y baja permeabilidad en la carga. Si me he equivocado, que Dios me perdone. Creo que ya aquí se acabó todo el tema. Hoy no tengo ganas de risa, ni soy cachondo, ni gracioso, porque estoy tan concentrado que no me quiero perder en mis tonterías. El vídeo será más aburrido, pero no quiero equivocarme. Contigo con eso a lo mejor me he equivocado, pero este tema es bastante profundo y serio y no he podido meter la risa ni el cachondeo. Un abrazo, amigos.